Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Firebird, el segundo curso de Firebird en emiliopm.com. En esta clase vamos a ver qué es un trigger y para qué sirve y cómo se utiliza un trigger. Y bueno, básicamente un trigger es, como su nombre lo indica, un disparador. ¿Un disparador de qué? Un disparador de una acción. Así sea, por ejemplo, si en esta tabla em, por ejemplo, alguien modifica un dato, inserta un dato o elimina un dato, nosotros queremos que el trigger haga algo cuando eso suceda, ya sea que lo hagan por medio de nuestro sistema, directamente en la base de datos, sea donde sea, entonces el trigger debe disparar una acción. Esa acción puede ser tan simple como concatenar dos valores, que ya vimos que eso también se puede hacer con el computed by, o como validar de una por medio de una consulta que una condición se cumpla y que haga algo al respecto con los datos que tiene en la tabla. También podría ser, por ejemplo, algo más avanzado como aplicar o llamar una UDF, que eso lo vamos a ver mucho más adelante en otro curso. Llamar, por ejemplo, una UDF y enviar un correo cuando, por ejemplo, se pase el presupuesto de algo. Entonces, el trigger es una herramienta muy poderosa con la que podemos hacer infinidad de cosas. Los triggers están asociados básicamente a las tablas. También hay triggers de base de datos, pero en este caso nos vamos a centrar en los triggers de las tablas como tal. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que estamos en una empresa que tiene las siguientes condiciones, que dice, un vendedor puede tener un sueldo base de 2.800 si sus ventas están entre 0 y 5.000 por lo menos. Ya después de 5.000 puede tener un sueldo mayor a 2.800. Supongamos que es una de esas condiciones que son propias de cada empresa. Entonces, ¿cómo solventaríamos algo así con los triggers? Simplemente, por ejemplo, tenemos aquí en la tabla de vendedores un campo sueldo base, que es el que vamos a auditar al respecto. Entonces, supongamos que alguien viene y coloca aquí que esta persona, Allen, tiene un sueldo base de 4.000. Entonces el sistema lo dejó colocar un sueldo base de 4.000 sin ningún problema, por lo cual está incumpliendo esta condición, ya que si venimos a la tabla ventas, podemos ver que este vendedor cuyo ID es 3, vamos a ver aquí en la tabla ventas, vamos a ver el ID 3, busquémoslo. Ese es el único registro que tiene ese vendedor. Ha vendido 4.853. Entonces le falta tan solo un poco para poder mejorar su sueldo base para llegar a 5.000, ¿ok? Entonces el trigger debería poder validar esto para cumplir con las condiciones. ¿Cómo se hace este tipo de cosas? Vamos a dejarlo aquí otra vez en 2.800 y vamos a aplicar el trigger. El trigger está aquí en esta pestaña que se llama triggers. En otros administradores de datos estará en otra parte. Y los triggers funcionan en estos eventos de los registros. O sea, antes de insertar el registro, después de insertar el registro, antes de actualizar el registro, después de actualizarlo, antes de eliminarlo y después de eliminar un registro. Entonces, para este caso, por ejemplo, como ya tenemos aquí el dato, entonces hagámoslo en el antes de actualizar, porque queremos que se ejecute antes de que se actualice este registro. Por ejemplo, yo aquí le doy 3.000 y si le doy hacia abajo, él ejecutó un evento sobre este registro que va a ser un evento antes de actualizarse y otro después de actualizarse. Lo que queremos hacer es interceptar el antes para que no deje modificar este registro si no cumple con la condición. Entonces debe ser en el before update. Entonces aquí hacemos clic contrario, new trigger
Y aquí empezamos a ver que el IBESPER nos ayuda muchísimo con este tema, pero el código real de esto es, si quitamos este botón Lazy Mode, vemos que el código de un trigger es create or alter, o sea, créelo o altérelo si ya existe. Trigger, cree o altere un trigger cuyo nombre, él le asignó este nombre, podemos cambiarlo si queremos, para la tabla vendedores. Esto está active, este valor también puede ser inactive, porque de pronto queremos que el trigger esté ahí, pero no queremos que se ejecute, sino que queremos que se ejecute bajo ciertas condiciones desde el programa, entonces podemos dejarlo guardadito sin que haga nada. Para este caso sí lo queremos activo. ¿Y en qué eventos? Ah, pues el evento before update. Ahorita vamos a ver cómo se ejecuta también en los otros eventos. Y la posición 0 sería la posición o el orden en que yo quiero que se ejecuten los triggers. Una tabla puede tener todos los triggers que queramos. Y entonces, por ejemplo, si un trigger depende de otro, pues tendríamos que poner esta posición acorde a la dependencia que necesitemos. Si necesitamos que se ejecute primero un trigger y luego el otro, pues entonces necesitamos obligarlo aquí en la posición. Aquí va el código del trigger. Vamos a ver, cuando le doy Lazy Mode, nos muestra solamente el código. Y la parte que vimos arriba con puro código, la estamos viendo aquí también. Podemos decirle sobre qué tabla, podemos cambiar la posición, que si es activo o no. Y él automáticamente nos va a cambiar aquí por inactive, y según todo lo que hagamos aquí en la interfaz. Entonces, vamos a ver, vamos a ejecutar el tema como lo mencionamos. O vamos a hacer, mejor dicho, la, la validación que hablamos hace un rato sobre esta empresa. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en los triggers hay dos claves o dos palabras claves muy importantes, que es new y old. New conserva el valor valor nuevo, el registro nuevo, el valor que viene, y old es el registro anterior. Entonces, en el caso de update, podemos acceder a los dos, ya que, digamos, si estoy actualizando un registro, si en el nombre del vendedor, por ejemplo, tenía Martínez y lo cambié por Ceballos, yo podría acceder al valor Martínez y el valor Ceballos en el before update, porque y saber qué valor tenía antes y el valor que tengo ahora. Para eso sirve, por ejemplo, para guardar un log en alguna parte sobre los cambios que se realizaron en una tabla. Y bueno, tiene infinidad de utilidades. Entonces, ¿cómo se accede a esto? Por ejemplo, yo puedo ir a New y aquí me aparecen ya todos los campos de esa tabla y puedo decirle que cuál es el new sueldo base, cuál es el nuevo sueldo base que tengo, ¿cierto? Y puedo decirle, bueno, mire, el sueldo base va a ser igual, puedo incluso ponérselo aquí directamente y decirle, no, mijo, el new sueldo base va a ser igual al old sueldo base. Esto parece algo muy extraño, pero vamos a ver que esto nos va a servir más adelante. O sea, hay que entender este tema para poder pasar al otro. Entonces, aquí vendedores, por ejemplo, yo tengo este vendedor. Ah, bueno, lo ejecuté, como pudieron ver, le di aquí. Él me creó el trigger como lo vimos hace un rato. Y vengo aquí a la tabla y vamos a actualizar este registro. Voy a ponerle aquí 2800, voy a ponerle 5000. Entonces él me puso automáticamente 2800 otra vez. ¿Por qué? Porque yo aquí le dije que el nuevo sueldo base es igual al anterior sueldo base. Este null haría lo mismo, colocaría null otra vez. Entonces sí, 6000 y me lo dejo en null. ¿Qué pasa si yo no quiero que me tenga en cuenta el null? Ah, pues yo puedo decirle aquí, sí,
new, o perdón, old, sueldo base is not null. Si es no nulo, vamos a ver qué pasa. Lo deja insertar. Pero si lo vuelvo a cambiar, vuelve y me deja el anterior. O sea, es como una especie de PSQL. Y en el otro curso que viene, vamos a ver solamente ese PSQL de Firebird. Pero aquí nos interesa de todas maneras ver estos pequeños pasos hacia PSQL, que es el lenguaje de Firebird como tal. Entonces, bueno, una vez tenemos esto, lo que queremos es averiguar si el vendedor tiene más ventas de 2.800, perdón, si tiene ventas mayores a 5.000, y si tiene ventas mayores a 5.000, pues me deje subirle el sueldo de 2.800. Entonces, y si no, pues que me deje los 2.800. Entonces, más o menos, ya tenemos una parte, que es esto. Pero ahora necesitamos hacer la consulta y guardarla en una variable para analizarla. Las variables en los procedimientos son los triggers. Se declaran aquí, por ejemplo, esta variable después del as. Entonces colocamos declare variable, el nombre de la variable que queremos, por ejemplo en este caso ventas, sum ventas, por ejemplo. Yo creo que esta variable llame sum ventas y que sea de tipo float y que me averigüe aquí, que me diga si la variable es sum ventas. Si la variable, bueno, esto del nulo lo podemos dejar así. Y hacemos que entre begin en, decimos, si la variable sum ventas es mayor a 5.000, entonces, no haga nada. Pero si es menor o igual a 5.000, entonces queremos que el sueldo base vuelva a ser el sueldo base nuevo, vuelva a ser el sueldo base anterior, el que tenía antes. ¿Cierto? Pero ahora tenemos una cuestión. Bueno, aquí no se coloca punto y coma. Ahora tenemos una cuestión y es que sum ventas, ¿dónde tiene valores? Tenemos que hacer un select y pasarle de ese select. De hecho, aquí nos dice un warning que no la estamos usando. Tenemos que hacer un select de esa suma de ventas y pasarle el valor a sum ventas. ¿Esto dónde se hace? Hagámoslo aquí antes de la condición. Antes tenemos que inicializar sum ventas. Decirle que es igual a 0. Y hacer el select. Entonces sería un select sum de la tabla ventas, el campo precio. El campo precio from la tabla ventas, donde el vendedor, o sea, el ID vendedor, que podemos colocar también un alias y decirle que sume, donde el ID vendedor sea igual al, puede ser el old vendedor o el new vendedor, más bien. Puede ser, porque necesitamos que este trigger también nos funcione después en los insert. Entonces sería el ID vendedor sea igual al ID vendedor. Y esto, el resultado de este sum, debe insertarlo dentro de la variable sum ventas. Como podemos ver aquí está un select normal como el que ya hemos visto, pero agregamos
una cláusula que dice into y dos puntos para indicar que yo quiero que este valor esté dentro de una variable. Entonces dos puntos. ¿Y cómo se llama la variable? Se llama sumVentas. Podemos colocarla con el mismo camel case o con el mismo case. Entonces, como va en el mismo orden, puede uno colocar varios. Va en el mismo orden. Entonces, b.precio es igual. Este sumVentas va a tomar el valor de la suma de este precio para este ID de ese vendedor. Entonces, ahora sí, si el sueldo base es diferente de nulo, entonces hágame este asunto, ¿ok? Entonces hacemos rayito, commit, y nos vamos aquí a la tabla vendedor y vamos a ver si le ponemos 3000, oh, él dice 2800. Pero si vamos a la tabla ventas e insertamos otro valor a ese vendedor, entonces, ¿qué sucedería? Vamos a ver. Es el vendedor 3. Entonces, miremos qué sucedería. Espera un momento. Vamos aquí. Y sería el movimiento 101. Por ejemplo, el producto 24. El ID 3. Digamos que va a vender 12. Y va a vender otros 3000. Entonces, le doy aquí commit. Y si venimos a la tabla ventas, perdón, a la tabla vendedores, ya debería dejarme subir esto a 3000. ¿Por qué? Porque ya cumple la condición que nos encargó esta empresa, que sería que las ventas por lo menos deberían ser de 5000. Entonces ya nos dejó hacer este tipo de movimiento. Esto es el tema de triggers aquí. Vamos a ver. Aquí hay un error. Y es que, por ejemplo, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, a este señor número 4, vamos a ver cuánto tiene en ventas el señor número 4. Por ejemplo, este estaría bien. El señor número 8 todavía no cumple con la condición. Vamos a ver qué pasaría si voy aquí y le digo que me coloque 4000. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Lo va a dejar. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros aquí en el trigger colocamos que si el sueldo no es nulo, entonces tenemos que poner bien la condición en este caso. Eso lo hicimos como ejercicio hace un rato, entonces, bueno, resulta que si viene de 0 o de nulo, no me está cumpliendo con la condición de quitarle el valor adecuado. Entonces tendríamos que poner aquí la condición que diga, por ejemplo, si sueldo base, si all sueldo base, por ejemplo aquí, sería un begin para encerrar esta condición, y le pongo aquí lo siguiente. Si all sueldo base. Recuerden, él me colocó así porque acuérdense que doble comilla en Firebird es también el nombre del campo. Is not null. Is null. Entonces, digámosle que si sucede eso, entonces sueldo base es igual a por lo menos 2800. Entonces, aquí sí nos va a cumplir. Vamos a ver, 5000. Deja la anterior.
deja la anterior. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo estamos forzando. Démosle aquí el active, por el ejemplo, entonces estamos forzándolo. Entonces aquí ya lo inactivé la acción. Ahora lo voy a activar de nuevo. Aunque aquí queda active de nuevo. Y vamos a hacer lo mismo sobre ese vendedor. Entonces 3000 debería quedarnos 2800. Entonces los triggers, como pueden ver, sirven para disparar acciones de muchas maneras, no solamente este tipo de acciones de validación, sino que también sobre los mismos datos de la tabla, por ejemplo, concatenar un dato con otro, o por ejemplo revisar que si es de si esta persona nació antes de 1995, se le puede dar la comisión y si no, pues sería una comisión más baja, por ejemplo. No sé, depende de las políticas de la empresa como tal. Otra cosa que no se nos puede olvidar en cuanto a los triggers es que, por ejemplo, aquí lo disparamos en el update, pero si nosotros venimos acá, por ejemplo, vamos a insertar un nuevo vendedor, que sería, por ejemplo, 202. Por ejemplo, soy yo. Que, bueno, que nací, no sé, ayer. O nací, no sé, bueno, nací un día de estos. La edad, ya eso se calcula automáticamente. La categoría sería, por ejemplo, un Jeep. Yo vendo Jeep. Y me coloco aquí 5000. Pues me va a dejar poner los 5000 porque estaba haciendo una inserción, no una actualización. Entonces, vamos a tener problemas aquí con esta cuestión, porque no lo estoy actualizando como tal. Entonces el trigger, yo le puedo decir que también se ejecute en el insert, haciendo clic aquí. Esto hace que aparezca aquí active before insert or update. Si queremos delete, diría or delete. ¿Ok? Entonces, también sería en el insert. Con el insert hay que tener un cuidado especial y es que con el insert yo no puedo acceder al old. ¿Por qué? Porque no existe ese valor, o sea, es un valor que es nulo como tal. Veamos cómo queda aquí este asunto. Vamos a crear, vamos a borrar a esta persona. Voy a crearla de nuevo. 202, Johnny Suárez, que nació cualquier día. Y voy a vender Jeep. Y son sueldo base 5000. Y entonces, por ejemplo, en este caso, ya no, como podemos ver, no funcionó. No funcionó el tema de la validación. ¿Por qué? Como hablaba en un momento, aparte de que el insert no funciona con el insert no funciona, no podemos traer el old. También tenemos otro problema y es que aquí en Zoom Ventas, este vendedor todavía no existe, el 202 no tiene movimiento en la tabla ventas. Si buscamos aquí, 202 no tiene movimiento en la tabla ventas. Entonces, resulta que al hacer este zoom, me devuelve un null. Entonces, este zoom ventas queda como null, no como cero. Así pues que tendríamos que hacerle el set en caso de que sea nulo. Hay dos formas de trabajar esta situación. Decimos, si la variable zoom ventas is null, entonces la variable zoom ventas es igual a 0. Esto lo podemos hacer, ¿sí? O también podemos utilizar la función que vimos en el curso pasado, que es cuál es, que es exactamente, va a tener el mismo resultado, pero lo podemos hacer
aquí directamente. Entonces le decimos cuál es sum precio, coma 0, para que me devuelva 0 en caso de que precio sea igual a 1. Entonces le doy allí y ya va a tener 0 y este if no se va a saltar. Entonces vamos a ver si funciona después del insert accediendo a al old. Bueno, aquí no sé en qué momento algo sucedió. Nos eliminó otra parte que teníamos aquí. Pero bueno, miremos que esto nos debería de funcionar. Vendedores. Vamos a ver, estoy insertando de nuevo el mismo registro de hace un rato. Y aquí le pongo 20.02.1991, por ejemplo. Y voy a vender Jeeps. Entonces sacamos el 5000 y accede al 2800. Entonces parece que esta versión de Firebird, la 3, sí me deja acceder a la variable all cuando estoy insertando. Perfecto, mejor. Entonces 2800 y ya no tengo que hacer ninguna validación extraña. Entonces simplemente allí ya funciona. Pero entonces hay otra característica de los triggers y es la siguiente. Yo puedo distinguir cuando un trigger se está ejecutando en inserción o cuando se está ejecutando en actualización o en borrado. Yo simplemente puedo decirle aquí, por ejemplo, por decir algo, si digamos que si es un vendedor nuevo, yo quiero que su sueldo base sea 0, no 2800. Entonces, para identificar que es un vendedor nuevo, yo le puedo decir aquí que si está insertando, entonces su sueldo base sea igual a 0. Yo puedo colocar esto aquí. Lo mismo, si quisiera saber si está actualizando, será updating. Y si está borrando, deleting. Entonces, yo puedo hacer esto. Y cuando voy a insertar un vendedor nuevo de ahora en adelante, si no cumple con las condiciones, que es lo más normal porque es nuevo, entonces va a poner 0, ¿ok? Entonces 20.02.91, por ejemplo. También vende Jeeps. Y voy a ponerle 6000. Entonces él me pone automáticamente 0. ¿Por qué? Porque estoy insertando. Pero si estuviera actualizando, entonces, por ejemplo, este registro que a pesar de que no tiene datos, me va a colocar el valor que yo le coloco aquí. Aquí ya tiene datos, entonces por eso me dejó ponerle lo que yo quisiera. Entonces, esta es una forma de utilizar los triggers. Como pueden ver, son simples disparadores de los registros de una tabla. También hay triggers para base de datos cuando uno, digamos, on connect o hay comienza una transacción, cuando termina, cuando hay un rollback, pero eso lo vamos a ver en otro curso más adelante. Espero les haya gustado esta clase y hasta luego.